Jesús, tu vida cambia. Cambia tu modo de vivir, cambia tus formas, cambia tus maneras, tus pensamientos, porque el que has conocido ha resucitado. O sea, la resurrección de Cristo nos ha afectado a cada uno de nosotros. La resurrección de Cristo, porque dice la palabra que hemos sido resucitados juntamente con Él. Fuimos muertos con Él en el bautismo y resucitados juntamente para vida. Ahora tú imagínate los discípulos en aquel tiempo, cuando todo había acabado. Ver a Jesús en aquella cruz, crucificado, muerto, como es aquel centurión lo atravesó con su lanza, cómo le quebraron las piernas a los que estaban a la derecha y a la izquierda y murieron los dos, y cómo él también expiró y dijo consumado es, y murió. Allí el cuerpo fue recogido por aquel hombre, José de Arimatea, y llevado a su propia tumba. Dice como decía la Escritura, que con los ricos se haría su sepultura, y así fue. ¿Sabes? Cuando amortajaban a un muerto, la mortaja pesaba cerca de 40 kilos. Lo rodeaban con especies y lo amortajaban de tal manera que era algo que era una momia cuando amortajaban al muerto. La piedra que le pusieron a Jesús pesaba casi 2 toneladas. Los sellos que los romanos pusieron porque tenían miedo, los fariseos, de que robaran el cuerpo de Jesús, esos sellos, si alguien rompía el sello, se exponía a la muerte en la hoguera. Los quemaban vivos en la hoguera. Si alguno de los soldados que estaban en aquella guardia, que normalmente eran entre 4 a 16 soldados, podrían ser 8, podrían ser 4, podrían ser 16, menos de 4 nunca, pero podía ser hasta 16 soldados, custodiando la piedra para que nadie pudiera robar ese cuerpo. Y sin embargo, Jesús resucitó, rompió el poder del Espíritu Santo, rompió todo eso, y los que estaban allí quedaron sorprendidos de tal manera que aquello fue algo tremendo. Tienes que imaginarte eso. Pero lo más tremendo de todo fue cuando se le aparece a María Magdalena, porque viene a ungir el cuerpo, y ella pensaba, ¿quién nos apartará la piedra para entrar, para rociar ese ungüento? ¿Y cuál es la sorpresa de ella? Que cuando llega a ese lugar se encuentra un ser vestido de blanco diciéndole, ¿buscas a Jesús de Nazaret? No está aquí, ha resucitado. Y le da instrucciones a los discípulos para que vayan a Galilea. Imagínate la cara de los discípulos cuando María Magdalena llega y le dice a los 11, porque ya no eran 12, que Jesús había resucitado de entre los muertos. Es que aún sabiendo, porque en su recorrido Jesús le dijo muchas veces que Él iba a resucitar de entre los muertos, pero una cosa era decirlo y otra cosa era que se produjera esa resurrección. Ahora imagínate ver a esos 11 como en medio de esa habitación aparece Jesús y lo ven resucitado. El que estaba muerto aparece en medio de ellos en una habitación que estaba cerrada
estaba cerrada, con las puertas cerradas, y aparece y se pone en medio de ellos. Paz a vosotros, les dice, paz a vosotros. ¿Sabes? Ellos nunca jamás fueron ya los mismos. Si Jesús no hubiera resucitado, quizás en poco tiempo todo se hubiera perdido, todo se hubiera disipado, todo se hubiera olvidado, porque el mensaje era bonito, pero en aquella época había muchos hombres con muchos mensajes bonitos. En aquella época los griegos traían la sabiduría, eran hombres muy sabios, los hebreos, los fariseos, la gente tenían una sabiduría muy, muy grande. Sin embargo, la resurrección de Cristo lo cambió todo para ellos. El poder de la resurrección les dio tal valentía, les dio tanta fuerza a ellos, que fueron capaces de morir por causa de Cristo. Fueron capaces de ser quemados vivos, aserrados, crucificados. El amor que recibieron, el poder de la fe tan grande que recibieron en sus corazones, hizo que sus vidas cambiaran. Hasta los más difíciles, hasta el centurión. El centurión, cuando vio morir a Jesús, no tuvo otra cosa que decir, sino verdaderamente este hombre era inocente, verdaderamente este hombre era justo. Dice que los muertos se levantaron en aquel día de la tumba. Hubo truenos, se apagó el sol, hubo un terremoto, las tumbas se abrieron y mucha gente dice que recibió a sus muertos en casa. O sea que no solamente hubo un estruendo en aquel día, hubo un estruendo tremendo en el tiempo, en el espacio, un caos, algo horrible, que hasta los que estaban allí se quedaron sorprendidos. Ese es el poder de la resurrección. Por eso cuando alguien se convierte realmente al Señor, lo que recibe es el poder de la resurrección, porque lo que resucita en nosotros es la vida nueva de Dios, porque dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados. Quiere decir que cuando nosotros creemos en Cristo y nos convertimos de corazón y se produce el milagro, hay un cambio tan grande en la persona que es imposible que esa persona siga viviendo igual. Es imposible. Si esa persona sigue viviendo igual, es que aún todavía el milagro no se ha producido. A veces decimos que esa persona se ha convertido al Señor, pero no se ha convertido porque no hay un fruto de la conversión. Toda persona que se ha convertido necesita es como la práctica del coche. No te dan el carnet si puedes tener solamente la teoría, pero como no tengas la práctica, las dos cosas aprobadas te dan el permiso de conducir. Eso nos pasa muchas veces con la vida cristiana. Decimos que somos hijos de Dios, pero nuestros frutos dicen quizás lo contrario. Nuestras maneras, nuestras formas. ¿Por qué? Porque no se ha producido el milagro todavía. En algunos sí, lo vemos, y vemos que esa persona ha hecho un cambio donde el amor de Dios ha empezado a descender, ha empezado a pasar algo, el interior de esa persona ha ocurrido el milagro. Y tú notas, ¿qué te ha pasado? Algo te ha pasado, algo te ha ocurrido. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Jesús les dijo en Juan 14:27, Juan 14:27, Juan 14:27 les dijo el Señor a los discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor pone paz en nuestro corazón. El Señor pone una paz duradera, una paz tremenda, una paz, porque dentro de nosotros
hay conflicto, hay guerra. Dentro de nosotros hay multitud de pensamientos que combaten entre sí, pero cuando viene la paz de Dios, esa guerra cesa, esa guerra ya no se produce, porque lo que hay dentro de nosotros es una paz, como dice la canción, en medio de la tormenta. Tú puedes estar rodeado de problemas y sin embargo la paz de Dios está sobre ti. Por eso Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No tengáis temor, no se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo. Es bueno que ese es el resultado de tener a Cristo en el corazón, de tener a Jesús en el corazón. Una seguridad que te quita todo temor y que te quita todo miedo. La paz es ausencia de guerra. Y esa es la guerra que está muchas veces en nuestro interior. Pero el que ha de venir o el que viene, Él hace que nuestro corazón quede en calma y quede en quietud nuestro espíritu. Eso es lo que le dijo el Señor. No se turbe vuestro corazón. Los discípulos de Jesús fueron transformados por el poder de la resurrección. Hoy el poder de la resurrección tiene que venir a nuestras vidas. Hoy tiene que venir el poder de la resurrección a nuestros corazones. Porque cuando viene la resurrección a nosotros ya somos diferentes. Nosotros somos diferentes. Nuestra fe está consolidada a través de la resurrección. Dice Pablo, que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza, vana sería nuestra fe. Dice, comamos y bebamos como los demás mortales, porque mañana moriremos. Pero el poder de la resurrección nos hace diferentes. Ahora, esa resurrección no es solamente para cuando nosotros muramos, porque pensamos que la resurrección es... No. Jesús dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. O sea que cuando tú tienes a Jesús, tienes al resucitado dentro de ti y juntamente con Él nosotros hemos resucitado para nueva vida. Ahora, ¿cómo es posible que mucha gente diga que ha conocido al Señor y siga teniendo las mismas guerras en sus corazones? Es imposible. Algo ha ocurrido ahí. Tú tienes que pedirle al Señor que empiece a hacer algo en tu vida. Primera de Corintios 15, 14 lo dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, vano es todo lo que podamos decir. O sea que, fíjate, nuestro interior es vivificado por el poder del Espíritu Santo. Y eso se le llama nuevo nacimiento. Cuando Jesús dice, es necesario nacer de nuevo, ese nuevo nacimiento es la resurrección de Cristo. Al igual que los discípulos se quedaron así que no se lo creían, pues tú imagínate las caras de ellos. Tienes que imaginarte la cara de los discípulos cuando Jesús se presenta en medio de ellos. Los coge, habla con ellos, empieza a abrazarlos, empieza a cogerlos de la mano, empieza a reír con ellos, come con ellos. Tú imagínate, porque lo daban por muerto. Pedro se volvió a la pesca ya. Muchos de ellos ya habían perdido toda esperanza. Estaban asustados. Estaban siendo perseguidos por los fariseos y por los romanos porque pensaban porque así lo creían. Los fariseos no creían que Jesús había resucitado, ni mucho menos los romanos. Lo que ellos creían es que el cuerpo de Jesús había sido robado. Lo que ellos creían es que el cuerpo de Jesús, los discípulos, lo habían tomado para confirmar la doctrina que Jesús estaba trayendo en esos días. Pero ellos sabían que ellos no habían sido, y cuando vieron a Jesús resucitado en medio, el poder de Dios sobre ellos, la vida de Dios sobre ellos, la fe de Dios sobre ellos, la paz de Dios sobre sus vidas, la resurrección de Jesús cambia sus corazones y empiezan a tener un gozo sobrenatural tan grande. Fíjate, las cosas pequeñas quedan atrás. Delante de tanta gloria, las cosas pequeñitas quedan detrás. Las cosas pequeñas quedan detrás. Ya
Pablo, el apóstol Pablo, un hombre duro, un hombre religioso que enviaba a la gente a la muerte, a cárceles. Se le aparece Jesús en el camino, viene el poder del Espíritu Santo sobre él, se le aparece el resucitado en luz, le habla y ese hombre duro se convierte en una oveja, se convierte en alguien increíblemente diferente, que hasta los mismos discípulos diciendo, pero Ananías cuando escuchó la voz de Dios diciéndole ve a casa de tal y pon las manos sobre él para que reciba el bautismo del Espíritu Santo, dice, Señor, tú no sabes que ese hombre ha causado muchos males y ha llevado a muchos de nuestros hermanos a las cárceles, y tú me dices a mí que vaya. Dice, ve, porque yo le he hablado y le he dicho que tú ibas a ir. Dios mío, ese hombre estaba ciego. Pablo quedó ciego 3 días. Tuvieron que cogerlo de la mano para introducirlo en la ciudad. Quedó ciego. Cuando Dios cambia a las personas, en un momento cambió esa persona, la cambió. Pablo fue cambiado y transformado en un momento de asesino, de perseguidor de la iglesia, se convierte en alguien que predica hasta la muerte a Jesucristo. Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón el cananeo, todos los discípulos. Fue tremendo lo que ocurrió en aquel tiempo, fue tremendo. Ahora, la iglesia ha olvidado el poder de la resurrección. La iglesia cree que simplemente tiene que levantar la mano y ya está convertido al Señor. La iglesia cree que simplemente viniendo a la iglesia uno ya se convierte y uno sigue viviendo en sus propios pecados, en sus viejas maneras. Aún no ha entendido todavía lo que es el cristianismo real y verdadero. Porque el cristianismo real y verdadero se vive por la fe en la resurrección de Cristo. Moisés, dice la palabra de Dios en Hebreos 11, que se sostuvo como viendo al invisible en medio de las pruebas. El resucitado, por medio de la fe, se pone muchas veces en medio de la reunión. Se pone muchas veces a nuestro lado. Y tenemos que tener conciencia de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que tener esa conciencia plena. Nosotros escuchamos los sermones de la resurrección quizás el día de Semana Santa. O escuchamos palabras de la resurrección cuando vamos a un entierro. Y eso es lo que se predica muchas veces. En los entierros se predica esto. Como Lázaro fue resucitado de entre los muertos, como Jesús dice, yo soy la resurrección y yo soy la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo escuchamos muchas veces simplemente en los funerales. Y tú no te das cuenta, no nos damos cuenta que el poder de la resurrección es algo que nos trae victoria diariamente a nuestras vidas. Porque tienes que sostenerte como viendo al Señor. Si tú te olvidas de la resurrección, si tú te olvidas de la vida nueva de Jesús, retrocedes. Retrocede. Mira, Lucas 23, 46, 48. Lucas 23, 46, 48. Cuando el oficial romano, esta es la versión nueva versión, la traducción de Viviente. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo, este hombre era inocente de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Los discípulos estuvieron dispuestos a sufrir. Los discípulos verdaderos están dispuestos a sufrir. Los discípulos que no han conocido al Señor no llegan a ese punto de sufrir por causa del Señor. Es imposible. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene el poder de la resurrección, que no tiene la vida de Dios dentro, que no se le ha manifestado al Señor,
que aún no ha tenido esa experiencia con el Señor. Porque la vida cristiana no es una vida teórica de palabra. La vida de Cristo es una vida personal, una relación personal con el Señor. Es una relación íntima con el Señor. Es algo que tú tienes que aprender a llevarlo día a día. Pero hoy en día la semilla, muchas veces cuando se habla, cuando la palabra cae sobre poca tierra, pedregales, corazones endurecidos. Y cuando viene la prueba, o cuando viene un poquito de prueba, o cuando el enemigo nos escarba o nos toca un poquito, automáticamente dejamos de dar fruto y todo lo que habíamos recibido se apaga y se va. O sea, somos cristianos de corta duración. Somos cristianos mientras dura la bendición. Pero no somos cristianos reales en medio de la prueba. Porque en medio de la prueba, en vez de actuar como cristianos, actuamos como la gente normal que no ha conocido al Señor. Entonces, el creyente verdadero tiene que actuar en Cristo. El creyente verdadero tiene que actuar conforme al Evangelio de Dios. El creyente verdadero tiene la fuerza, como decía nuestro hermano Cela, y tiene la habilidad de recibir la otra bofetada si hace falta. Esa es la parte que más nos cuesta. Pero, hermano, el verdadero convertido tiene la esencia de Dios dentro. Tiene la esencia de Jesús dentro. Siente, de seguida que cierra los ojos ya siente la presencia de Dios. Sabe que es extranjero. Sabe que en cualquier momento se va con el Señor. No se arraiga a este mundo, porque sabe que este mundo no tiene nada que darle, no tiene nada que ofrecerle. Sabe que tiene que vivir porque tiene que vivir, pero sabe su destino. Conoce su lugar, conoce a dónde va, conoce quién es su padre, conoce quién es su maestro, conoce. Porque Jesús lo dijo, apartaos de mí porque nunca me conocisteis, porque lo más importante es conocer al Señor. No conocer la palabra, o conocer la doctrina, o conocer, porque muchos conocen la doctrina. Muchos conocen doctrina, muchos conocen palabra, muchos conocen porque se han tirado mucho tiempo, quizás estudiando mucho tiempo en las iglesias, y son maestros de la palabra o maestros de la Biblia. Pero nunca conocieron la esencia, nunca les fue revelado Cristo en el corazón. Porque Cristo, esa revelación de Cristo es destapar, es algo que se destapa delante de ti y entonces te encuentras realmente y ves realmente quién es Jesús. Y eso solamente lo puede hacer el Padre en tu vida. Eso solamente lo puede hacer el Padre en tu vida. Yo no puedo convertir a nadie. Tú no puedes convertir a nadie. Eso tiene que ser un anhelo. Eso tiene que ser un deseo. Eso es algo personal tuyo. Eso es una ansia tuya que tú tienes que tener por conocer a Jesús. Eso tiene que ser algo que te embargue por dentro. Y estar seguro, convencido realmente de que has nacido de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora, ese hambre, esa sed, ese anhelo de conocer a Jesús, eso se ve muy poquito, eso se ve muy poco. Eso se ve muy poco. Y más en estos tiempos. Estos tiempos nos dedicamos más a otras cosas. Pero estos son los tiempos que hay que conocer a Jesús más que nunca. Son los tiempos de conocerlo personalmente. Que no caiga la palabra sobre pedregales. Si está nuestro corazón lleno de piedra, ya podemos estar años escuchando la palabra, de cuando venga el conflicto, cuando venga el problema, cuando venga la necesidad, cuando venga lo que tenga que venir. Nosotros no vamos a responder como hijos de Dios. Responderemos como mundanos. Responderemos como gente que nunca ha conocido a Dios. Pero el que ha conocido a Dios, quizás le llamen necio, quizás le llamen cobarde o tonto, porque en el mundo ojo por ojo y diente por diente. En el mundo tienes que reaccionar con violencia. En el mundo tienes que reaccionar con venganza. En el mundo tienes que reaccionar de una manera que es la manera del mundo. Jesús, fijaros lo que a mí el Espíritu me ponía.
Jesús dice que Él no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplir toda la ley. Y a más dice, hay de aquel que cambie una coma o cambie una tilde. Pero fíjate, lo curioso del caso es que Jesús dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo. O sea que Él no solamente cumple la ley, sino que levanta la gracia, la levanta a otro nivel y nos dice, mas yo os digo que tenéis que soportar a aquel que os humilla, que aquel que os aguanta, aquel que os hace daño, tenéis que amar a vuestros enemigos. ¡Wow! O sea, oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero más yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón con ella. Él no cambia la ley, sino que le da un porcentaje incluso más alto a la ley. Y ahora nos dice, ¿quién puede cumplir todo eso? Si no es por el medio del nuevo nacimiento. El que no ha nacido de Dios no puede cumplir eso. El que no ha nacido de Dios es como dijo Jesús. Muchos os matarán pensando que le hacen un favor a Dios. Muchos os perseguirán, os echarán de las sinagogas, os aborrecerán, os apedrearán, os matarán. Y haciendo lo que hace, pensarán que le hacen un favor a Dios. Un corazón que no ha conocido a Dios no puede comportarse conforme al corazón de Jesús. Porque Jesús, seguro que Él todas estas cosas las cumplía de sobra. Jesús dijo, mis ovejas, y se refirió a nosotros como gente cambiada, con una naturaleza nueva. Jesús no dijo mis lobos. Jesús no dijo mis zorros, mis coyotes, mis leones, mis tigres, mis lagartijas. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Habló de nosotros como ovejas. ¿Y tú has visto alguna oveja revolverse y morderte? Las ovejas no se revuelven. Las ovejas no se revuelven. Buscó el animal más manso. Buscó el animal el cual le es necesario la presencia de un pastor. Porque las ovejas necesitan ser guiadas. Las ovejas no son animales que pueden valerse por sí solas de cualquier manera, sino que necesitan ser guiadas. Y Jesús habló de las ovejas, mis ovejas. Y luego dijo, he aquí os envío como ovejas en medio de lobos. O sea que sabemos que hay diferencia entre la oveja y el lobo. Sabemos que hay diferencia entre la oveja y el animal que todavía no ha sido transformado o cambiado. Mira el lobo como es transformado en oveja. Hechos 9 del 1 al 9. Hechos 9 del 1 al 9. Aquí ves la conversión de un hombre. Aquí ves un hombre que pensaba que era creyente. Aquí ves un hombre religioso que pensaba que le estaba agradando a Dios. Aquí ves un hombre que pensaba que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Era un religioso, fariseo de fariseos, una persona con conocimiento, una persona con doctrina, una persona con muchas aptitudes. Pero sin embargo, él tiene que ser transformado por el Señor. Hechos 9 dice en el verso 1, Saulo, porque no se llamaba Pablo todavía, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Fíjate,
el aliento que había en él, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. Eso es el espíritu que había en Pablo. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te se dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es que la conversión se trata de Dios. Nosotros no simplemente podemos transmitir el mensaje del Evangelio. Ahora tiene que haber un corazón abierto con fe para que escuche y para que busque realmente ese cambio en el corazón. Uno tiene que darse cuenta que necesita cambiar, que necesita ser resucitado por el Señor. Romanos 6:11 dice, Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, nadie puede convertir a nadie. Nadie puede convertir a nadie. El que tiene oídos para oír, oye, porque es de Dios. El que tiene ojos para ver, ve. El que tiene pies, anda. Y el que tiene boca, habla. Pero el que sigue muerto, la persona que está muerta, a esa persona solamente se le puede maquillar. Y muchas veces lo que estamos haciendo los pastores en la iglesia muchas veces es maquillar al muerto. Maquillar al muerto. ¿Y sabe lo que es maquillar al muerto? Que al muerto lo puedes vestir, al muerto lo puedes lavar, al muerto le puedes cortar el pelo, las uñas, y se verá muy bien. Y no sé si has visto alguna vez a alguna persona muerta tan trajeado y tan bonito y dice, ¡ay, qué bien se ve! Pero sigue estando muerto. Y eso pasa muchas veces en la iglesia. Que el que tiene oídos oye. Que el que tiene ojo ve. Que el que ha nacido de nuevo y tiene oídos para oír, está oyendo lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que el que tiene ojos ve realmente la necesidad, ve con los ojos de Jesús. Tiene los pies para practicar el apresto del Evangelio. Tiene las manos para abrazar, tiene la boca para hablar la fe de Jesús. Porque está vivo, ha resucitado con Cristo, ha nacido de nuevo con Cristo, ha hecho un cambio con Cristo, se ha vivificado en Cristo. Pero ¿cuántos muertos hay en las iglesias? ¿Cuántos muertos hay en las iglesias que aún no han nacido de nuevo? Todo lo que estamos haciendo muchas veces es maquillar al muerto, vestir al muerto. Y cuando viene el problema, entonces cuando los pastores nos damos cuenta de que realmente no han nacido de nuevo, sino que siguen muertos. Aunque lo vemos, nos tenemos que callar muchas veces porque el Espíritu Santo nos da la habilidad de discernir quién realmente ha nacido, quién no ha nacido todavía de nuevo. Pero yo no puedo ser juez de nadie porque no conozco tu corazón. Y me vas a decir que sí, que tú has nacido de nuevo, que me vas a decir que sí, que tú has conocido a Dios, pero
cuando llega el día en el que Dios trae a prueba tu fe y tu evangelio, tú tienes que darte cuenta que todavía hay mucha muerte dentro de cada uno de nosotros. Hay áreas de nuestra vida que no han resucitado con Cristo. Quizás hay simpatía hacia la iglesia, quizás hay simpatía hacia Jesús, quizás hay amor, o quizás hay tantas cosas que nos atraen a la iglesia. Pero eso no es lo que nos tiene que atraer a la iglesia. Porque la gente que realmente ama al Señor busca a Dios. El que ama a Dios lo busca. El que ama a Dios lo tiene como algo prioritario. El que ama a Dios lo tiene como lo más importante de su vida. Porque lo más importante de tu vida no es ni tu propia vida, porque tu propia vida puede irse en cualquier momento. Lo más importante de tu vida es la vida de Jesús que ha puesto en tu corazón. Pero eso lo entiende el que ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede entender el poder de la salvación. El que no ha nacido de nuevo no le da importancia a la salvación, no tiene temor de Dios en el corazón. No tiene temor de hablar lo que quiere, no tiene temor de decir lo que le apetece, no tiene temor de hacer cualquier cosa, no tiene temor, porque no hay temor de Dios en su vida y en su corazón, porque no ha conocido realmente, no está el poder de la resurrección en su vida. Los discípulos, cuando vieron a Jesús resucitado, la fe les fue arriba. Pero es que eso ocurre hoy en día en el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Y Jesús dijo que vendría el Espíritu Santo sobre nosotros. Porque os es necesario nacer de nuevo, y el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar ni puede ver el reino de Dios. Por eso digo que hay muchos muertos en las iglesias que están maquillados solamente. Maquillados. Pero fíjate, Jesús hablándole a una de las iglesias. En el libro de Apocalipsis le dice, mira, yo conozco tus obras, conozco tu esfuerzo, conozco tu entrega, cómo te han metido contra aquellos falsos apóstoles y los has denunciado, pero tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. O sea que Jesús no mira tanto nuestras obras, sino que lo que Él quiere es que nuestro corazón esté estrechado con Él. Eso es lo que Jesús está viendo. Pero nos cuesta tanto trabajo, porque a la menor de cambio nos damos cuenta de que todavía falta mucho recorrido en nosotros, mucho recorrido. La oveja de Dios sabe que necesita la palabra, que es la buena hierba, pues es su alimento. La oveja de Dios viene a recibir el alimento de Dios. El que es oveja viene a recibir el alimento. El que no es oveja, no le des pasto, no le des palabra, dale carne. La oveja come hierba, la oveja come pasto, la oveja come palabra. Pero el que no es oveja quiere carne. Por eso no viene a escuchar la palabra. Pero la oveja viene a escuchar la palabra. David decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. La oveja busca el pasto, la oveja busca la palabra, la oveja busca el alimento de Dios. La oveja, la verdadera oveja de Dios, busca el rebaño y ama a la iglesia. La verdadera oveja de Dios le gusta estar con el rebaño. La verdadera oveja de Dios disfruta estando en la congregación y ama la iglesia. El Salmo 84, David decía, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa. La oveja de Dios ama la casa de Dios.
El que es oveja ama la casa de Dios. El que es oveja ama la iglesia de Dios. El que es oveja no habla mal de sus hermanos ni de la iglesia de Dios. El que es oveja es capaz de sufrir por la iglesia. El que es oveja no mira tanto sus intereses, sino que mira a la iglesia de Jesucristo. Pero el que no es oveja mira siempre su interés. Por eso tenemos que aprender. Jesús dice la Escritura de él, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Fíjate la oveja como es. Fíjate la oveja como es. Ahora, intenta acuchillar a un cerdo. Intenta coger a un cerdo. Va a chillar, va a gritar, se va a escuchar sus gritos por todos sitios. ¿Por qué? Porque tiene otra condición, tiene otra naturaleza. Pero el que ha nacido de nuevo y es oveja, ese sufre, ese ama a la iglesia, ese se calla por amor a la iglesia, ese ama la congregación, ese sufre por la congregación, ese es capaz de perderlo todo para que haya paz. Pero este mensaje muy alto para muchos, este mensaje muy arriba, está muy arriba hoy. Es un mensaje muy arriba. La oveja de Dios necesita estar en comunión y en oración. La oveja de Dios necesita estar en comunión y en oración. Salmo 42 dice David: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. La oveja busca la comunión con Dios. La oveja busca el lugar donde puede estar orando. La oveja busca el lugar secreto para estar en comunión con el Señor. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Ese es el deseo y el anhelo de la oveja, de aquel que ama al Señor en su corazón. Hemos visto que la oveja busca los pastos, que es la palabra de Dios. Hemos visto que la oveja ama a la iglesia y desea estar en la casa de Dios. Y sufre por la iglesia y es capaz de todo para que la iglesia siga hacia adelante. La oveja busca la oración, la oveja busca la comunión con Dios, la oveja busca el estar juntamente en comunión con el Señor. Esa es la oveja. La oveja busca la palabra, busca la iglesia, busca los momentos para orar y para estar en comunión con el Señor. ¿A quién se le apareció el Señor? ¿A quién? ¿A quién se le apareció? ¿Se le apareció a todo el mundo? No, se le apareció a los discípulos. ¿A quién se le aparece el Señor hoy? A los discípulos. ¿A quién se le revela el Señor hoy? A los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que buscan, los que están cerca de Jesús, los que siguen a Jesús, los que no les importa, los que lo dejan todo para buscar a Jesús. Se cuenta que un hombre, dice la palabra, encontró una perla de gran precio. Dice que vendiendo todo lo que tenía, se fue a comprar esa perla, dándole a entender Jesús que el Evangelio te va a costar todo. El Evangelio te va a costar todo, tienes que vender todo. Tienes que vender, no hablo de vender al nivel de material, sino de vender todo lo que es tu interior, todos tus anhelos, tus deseos, todos tus proyectos. Tienes que venderlo todo para comprar y adquirir a Jesús. Por eso la palabra dice: el que quiera ser mi discípulo. Porque no todo el mundo quiere ser discípulo.
Nos conformamos simplemente con ser muertos maquillados en la iglesia. Muertos maquillados, bonitos, con cara sonriente quizás, bien vestidos, pero ajenos de la vida de Dios. Ajenos de lo que el Señor quiere para nosotros. Ajenos. Pero cuando estamos vivos para Dios, dice la palabra, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera, niéguese a sí mismo. ¡Guau! Ya empieza el lío. Tome la cruz cada día y sígame. Señor, te seguiré, pero deja que entierre primeramente a mi padre y luego te sigo. No, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme. Señor, no puedo seguirte porque he comprado una casa, porque he comprado, Señor, una yunta de bueyes, he comprado un terreno, Señor, y tengo que hacer aquello al otro. Señor, ay, te seguiré, Señor. Fijaros, nos va a costar mucho. Dios se revela a los suyos, a los que le aman. Y en la medida en que nos despojemos del viejo hombre, mira, en la medida en que nos despojemos del viejo hombre, porque eso nos corresponde a nosotros, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Despojémonos del viejo hombre y vistámonos con ropas de justicia, con ropas de amor, con ropas de humildad, con ropas de mansedumbre, con ropas diferentes. Pero despojémonos. ¿Quién tiene que despojarse? ¿Quién te tiene que despojar? No, nosotros mismos tenemos que despojarnos de todo lo que nos estorba, porque en la medida que nos despojemos de todo lo que nos estorba, Jesús se va revelando más en nosotros, hasta que llega un momento en que algo ocurre. La imagen de Jesús se hace más real dentro de nosotros. Mateo 11, 25, Mateo 11, 25 hasta el 30. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. ¿A quién le revela estas cosas el Señor? A los niños. Las ha escondido de los sabios, las ha escondido de los entendidos, las ha escondido de los científicos, las ha escondido de la gente normal, se las revelado a los niños. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, si no te vuelves niño, tú no puedes entrar en el reino de los cielos. Dice el 26, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dios no se revela a todos. Dios, Jesús, no se revela a todos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Llevad mi yugo. Mira, el yugo es su palabra. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si hemos creído que Jesús es el Señor, hay que dejar todo lo que nos estorba, despojarnos de todo lo que nos estorba. Vender todo lo que pertenece a nuestra vida vieja para adquirir la perla preciosa que es Cristo. Esa es la perla de gran precio. Ahí lo tienes en Mateo 13. Mateo 13, 45, 46. Nos dice el Señor, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. O sea que, ¿sabes? No todos pagamos el precio para algo tan costoso, porque lo que de aquí se trata es la vida eterna. Lo que aquí se trata es encontrarnos con Cristo. Dice aquí que llega la hora en que los muertos escucharán la voz
del Señor. Y todo aquel que haya creído y que haya hecho lo bueno, resucitará para vida. Pero el que haya hecho lo malo, resucitará para condenación. O sea, sí que hay resurrección, tanto para vida como para muerte. Pero nosotros tenemos que entender que hay una resurrección también en nosotros ahora. Esa resurrección se le llama nuevo nacimiento, nuevo nacimiento, nuevo nacimiento, nuevo nacimiento. Señor, ¿son muchos los que se salvan? No, son pocos. Grandes iglesias, multitudes, grandes estadios, mucha gente por todos sitios. Muchos los llamados, pocos los escogidos, muchos los que han entendido, muy poquitos los que han comprendido el mensaje del Evangelio real. Muy pocos los que disfrutan de la palabra, muy pocos los que disfrutan de la comunión con Cristo, muy pocos de los que saben callar, aguantar, soportar, sufrir por causa del rebaño. Es fácil quejarse, es fácil chillar, pero la palabra dice: no os quejéis, sino que os soportéis con amor los unos a los otros. Pero necesitamos entender el mensaje, el mensaje, el mensaje. El mensaje solamente lo entiende el que tiene oídos. Eso lo sabemos. Porque como decía, ¿cuántas veces se habla el mensaje? ¿Cuántas veces se transmite el mensaje? ¿Cuántas veces se vuelve a repetir el mensaje? ¿Cuántas veces se vuelve nuevamente otra vez a traer la misma palabra? Pero no hay oídos para oír. Simplemente hay muertos que no responden a la palabra. No responden a los estímulos. Están paralizados, están muertos. El muerto tú lo pinchas y no responde. Por eso la palabra no hace efecto en las vidas, no cambia los corazones, no nos quebranta, no nos transforma, no nos mete en la habitación de la oración para traer realmente lo que Dios quiere, sino que escuchamos y somos de corta duración. El tiempo que estamos en la iglesia, quizás sentimos un poquito nos compunge un poco el Señor, nos da un poco de convicción el Señor, pero saliendo por las puertas ya somos la misma persona, porque somos de corta duración. No permanece la palabra en nosotros. Pero cuando la persona busca a Dios de corazón, cuando la persona prepara su tierra, cuando la persona está ahí escarbando, sacando los pedregales, sacando todo lo que estorba en tu vida, hermano, tú y yo sabemos que hay cosas que nos estorban en cada uno de nosotros. Tú lo sabes. Ni tú eres perfecto, ni yo soy perfecto, y cada uno de nosotros sabe que hay piedras en nuestra vida que nos están estorbando para encontrarnos con esa revelación, con esa perla preciosa que es Cristo, para tener en nuestras manos algo tan precioso, que tú puedas disfrutar en vida de la resurrección de Cristo dentro de ti y una fe gloriosa que pueda llevarnos hacia adelante. Con una fe sólida, con una fe inamovible, con una fe que te lleva simplemente a estar ahí sujeto al Señor, pase lo que pase, donde ya no ves ni a izquierda ni a derecha, ya no te hace nadie daño. ¿Por qué? Porque tienes la paz del Espíritu Santo dentro de tu corazón. Nadie te molesta, nadie. Claro. Pero cuando hay tantos muertos en la iglesia y tanta carne en la iglesia, porque los que son del Espíritu buscan las cosas del Espíritu, pero los que son de la carne buscan las cosas de la carne. Pero el que es del Espíritu se nota. El que es del Espíritu se nota. El que es del Espíritu se nota. Y eso no se hace en un día, hermano. Eso no se hace en un día, a no ser que sea un milagro como el milagro de Pablo. Pero Pablo ya llevaba un recorrido de la palabra. Pablo era un celoso de Dios. Pablo amaba a Dios. Pablo, por amor a Dios, porque él pensaba que hacía lo correcto, buscaba a la gente y la metía en cárceles porque pensaba que esos cristianos era una secta.